Para empezar, tendremos que remontarnos al mandato de Álvaro Uribe Vélez, ya que aquí transcurrieron los hechos que están relacionados con mi historia familiar. Pues en este mandato sobresalen algunos temas importantes, como lo son el narcotráfico, el incentivo de las guerras contra las guerrillas y la corrupción. Y sí, sé que parecen muchos temas para estar relacionados con una familia humilde como la mía, pero pasaron y dejaron una marca en la familia Romero, mi familia. Para empezar, tengo que dar un pequeño contexto sobre este señor, Álvaro Uribe Vélez, y sobre todo su periodo presidencial, que dató del año 2002 al 2006, su primer mandato. Posteriormente ejercería un segundo mandato, del 2006 al 2010. Pero bueno, vayamos por partes. Álvaro Uribe Vélez ha tenido una larga trayectoria en el sector público, pues tuvo varios cargos, como jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín, o secretario general del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, uno de sus grandes puestos lo tendría en la Aeronáutica Civil, donde llegaría a la dirección y apoyaría la construcción del Aeropuerto Internacional José María Córdoba y del puente aéreo que tenemos aquí en Bogotá. Al salir de la entidad, fue alcalde de la ciudad de Medellín y posteriormente concejal en el periodo de 1984 a 1986. Su popularidad lo impulsó hasta el Senado de la República, en el cual estuvo 2 periodos, desde 1986 hasta 1994. Y como si no bastara, este señor fue gobernador del departamento de Antioquia, donde mejoró enormemente la infraestructura vial y el mejoramiento del alcance escolar, además de promover las polémicas cooperativas de vigilancia Convivir, que eran entidades que apoyarían la labor de la fuerza pública. Hasta este punto, este señor parece el candidato perfecto para el cargo presidencial. Sin embargo, eso es porque omití algunos detalles que le ensuciarían un poco las manos y que lo ligarían a la corrupción y el narcotráfico. Por ejemplo, presuntamente, cuando estuvo en la Aeronáutica Civil, le ofreció licencias de vuelo a ciertos grupos narcotraficantes, en los que se encontraba el Cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, para que pudieran transportar cargamentos de droga al exterior. Es más, uno de los helicópteros que fueron incautados en los laboratorios de Escobar pertenecía a ni más ni menos que Alberto Uribe Sierra, padre de nuestro queridísimo Álvaro Uribe Vélez. Además, este señor tenía cierta relación con los Ochoa. Y dirán, ¿esos son los únicos nexos con los que se le vincula el narcotráfico? La respuesta es no. También fue parte de Confirmeza, la empresa que utilizaba Escobar para llevar un buen orden de sus finanzas. Y me dirán, bueno, pero un hombre así no hubiera llegado a la alcaldía de la mismísima Medellín. Pues la verdad es que en sí estuvo, pero por un cortísimo tiempo, ya que Belisario Betancur, el presidente en el cual hablé en mi proyecto creativo, y que tiene que ver con cierta toma de un palacio de justicia, ejerció mucha presión sobre Uribe, pues en su mandato no era conveniente tener un alcalde que aparentemente tuviese ciertos nexos con el narcotráfico. En su periodo como gobernador de Antioquia y con sus famosas Convivir, no hizo más que servir de base para la creación de autodefensas, dándose así la consolidación del paramilitarismo en Colombia. Lo sorprendente aquí es que aún así, este señor llegó a ser presidente de nuestro país en el año 2002. Pero para ya ir acabando con esta contextualización, debo explicar cómo este sujeto tuvo tanto apoyo de la población colombiana, la misma que lo situó por encima de los otros candidatos presidenciales de ese entonces. En las elecciones para la presidencia del 2002, en un principio este señor no tenía ni el 2% de la favorabilidad en las encuestas. Su discurso, que se centraba en la erradicación de los grupos guerrilleros de extrema izquierda y en las críticas al proceso de paz de Pastrana, no resultaban del todo relevante para una población cansada de la violencia. Sin embargo, la influencia que tenía Estados Unidos sobre nosotros empezó a tornar la balanza a favor de Uribe, pues en el atentado contra las Torres Gemelas en 2001, incentivó el discurso antiterrorista del presidente Bush,
siguiendo la misma línea ideológica que casualmente tenía el discurso de Uribe, que era partidario de la erradicación de las FARC, sumándole que después el proceso de paz en el Caguán, incentivado por el presidente Pastrana, fue un completo fallo, además de ser bastante notorio después de que asesinaran a su ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera, que le dio toda la credibilidad a Uribe y lo planteó como aquel que podía sacar a los colombianos de esa violencia, irónicamente con más violencia. Entonces es así que Uribe se posesiona presidente en 2002 y daría paso a diversos sucesos, como por ejemplo la declaración del estado de conmoción interior. Ahora, una vez contextualizado todo esto, hablaré de mi familia, aclarando que la obtención de esta información fue complicada, pues estos temas son un tabú en mi familia de parte de papá. No se habla de ello, pues existe un resentimiento que posiblemente no se borrará. Después de mucha presión, mi tío, de parte de papá, aceptó a contarme ciertos sucesos, pero con la condición de que no grabara de ninguna manera, ya que él es teniente coronel de la Policía Nacional y no desea que se le relacione. Entonces partiré ahora de mi árbol genealógico, explicándolo muy brevemente. Como pueden observar, mi familia ha tenido una gran relación con las fuerzas públicas, hasta tal punto en que, por un breve momento de mi vida, como podrán observar, tuve la presión de unirme a una de estas fuerzas. Pero bueno, eso será una historia para otro día. Adentrándome aún más en mi familia, mi bisabuelo Mario, por parte de papá, estuvo en la policía. No sé qué rango tuvo, no sé qué papel ejerció, solo sé que estuvo ahí por lo que me contó mi tío. Mi abuelo Vicente, por su parte, también estuvo en la policía. Él empezó como patrullero y se le dio la opción de ascender como suboficial. Él llegó a ser sargento. Por parte de mamá, mi tío John Carlos fue soldado raso del ejército. Por problemas económicos no pudo hacer la carrera profesional. Siguiendo con los tíos, ese que está en toda la derecha es mi tío Darío. Es actualmente teniente de la Policía Nacional. Y por último, los dos protagonistas de los sucesos históricos que serán el enfoque de este trabajo. Mi tío William Romero y mi papá Freddy Romero. Adentrémonos un poco más a fondo en sus historias, sin no antes destacar a las mujeres que le dieron paso a toda esta familia. Mis abuelas, Carmen Rosso y Alejandra Moya, y mi mamá, Jenny Gómez. Mi papá era un hombre muy pilo a diferencia de mí. Se graduó del colegio a los 15 años y posteriormente fue profesor de informática. Estudió inglés por sí mismo y lo dominó. Mi familia siempre fue de escasos recursos, por parte y parte. Sin embargo, mi papá, por quizás admiración a su linaje, se vio influenciado por ser policía. A pesar de tener otros talentos, quiso hacer la carrera de oficial. Mi abuelo, que ya había pertenecido a las fuerzas, se negó por el costo que esto implicaba y por la violencia a la que se tenían que someter los policías. Sin embargo, mi papá con ayuda de mi abuela trabajaron e hicieron un ahorro entre los dos. Pudieron pagar la carrera de oficial de mi papá, que antiguamente tenía muchas restricciones. Pues, según me cuenta mi tío, era una forma de conectar a los policías con la institución. Entonces, los entrenamientos eran más duros. Se les prohibía aspirar a ser cadetes de policía si tenían hijos, etc. Vuelvo y digo, así no tendrían lazos externos que pudieran interrumpir este proceso de formación. Mi papá se graduó con honores de la escuela en junio del 2002. Fue el primer puesto de la Escuela General Santander y estuvo en inteligencia y la Dijín. Por su parte, el hermano de mi papá también empezó la carrera un año después. Se llevaban aproximadamente un año de diferencia en la institución. Aquí es donde el mandato de Uribe empieza a influir en la vida de mi familia. El 7 de agosto, Uribe se posesiona como presidente. Ese mismo día, las FARC realizan un atentado. Esto le sirvió a Uribe para días después declarar el estado de conmoción interior, el arma predilecta del presidente colombiano. Con esta arma, Uribe empezaría con su política de seguridad democrática. Empezó por poner impuestos para aumentar el presupuesto de la defensa nacional, entre otras políticas para aumentar el poder de las Fuerzas Armadas y fomentar la violencia. Una de sus estrategias contra la guerrilla fue plantear un escenario donde tuviera más disposición del personal armado. Uribe se da cuenta que hay aproximadamente una cantidad de 400.000 activos en las fuerzas públicas en ese entonces, y que con esa cantidad podría hacerle a un grupo más chico como era el de la guerrilla de las FARC. Pero, ¿qué pasaba? De esos 400.000 había que descontar los que trabajaban en el sector administrativo,
los que tenían alguna discapacidad, los que apenas estaban formándose. Entonces, él literal manda a reducir los activos del sector administrativo y manda a todos para las calles, pues iban a ser necesarios. Además, mandó a reducir el tiempo de los cadetes que se encontraban en la escuela formándose. Mi tío, que se encontraba en ese entonces en la Escuela General Santander, salió 6 meses antes, por lo cual el tiempo que le llevaba mi papá a mi tío se redujo a tan solo 6 meses. Anteriormente, este suceso ya había ocurrido. Mi tío es del grupo graduado número 80. El grupo graduado 69, denominado Grupo Gaviota, se le fue acelerado el proceso de inducción para combatir en ese entonces al duro de la droga, Pablo Escobar. Esta acción resultó poco favorable en ese entonces, pues los policías salieron más jóvenes y sin la preparación necesaria, blanco de los sicarios de Escobar, que cobraban grandes sumas de dinero por la muerte de policías. Otros tantos fueron seducidos por los sobornos y la institución fue corrompida aún más por el narcotráfico, como ya se darán cuenta más adelante. Volviendo a Uribe, esta estrategia de reducción de la escuela de oficiales era porque se tenía asentado que se iban a dar grandes acciones militares en zonas rurales, controladas por las FARC. Cuando esto sucedía, usualmente, en contraparte, los grupos guerrilleros hacían grandes movimientos en oposición en las ciudades, especialmente en la capital. Por eso, se requerían de más policías que pudieran atender estas situaciones. Con el tiempo, mi tío fue enviado al Chocó a reactivar un puesto policial. Esto nos hace entender que si bien el periodo de Uribe no fue del todo bueno, trajo ciertos aires de tranquilidad significativos. Pues, como a mi tío, también envió a cientos de policías y militares a zonas rojas con el fin de recuperarlas y traer consigo una tranquilidad a los habitantes. Y, a su vez, reactivar el turismo que ya estaba perdido. Mi tío me contaba que en la zona del Chocó, que fue la que le asignaron a él, le tocó trabajar en conjunto con los militares y grupos paramilitares. Esto porque los paramilitares, al ser campesinos, aportaban a esas dinámicas de guerra que se daban en el campo. Entonces, ellos conocían los montes, la tierra, y podían aconsejar de una mejor manera a las estrategias de combate en estas zonas. Mi papá, por su parte, en ese tiempo estaba en la Dijín. Participó encubierto, infiltrándose y chuzando llamadas de la guerrilla. En una de esas infiltraciones se dio cuenta de que había un patrullero que estaba contribuyendo a los procesos del narcotráfico. Dio con el policía y con un cargamento. Cuando él lo fue a reportar, recibió la llamada de 2 coroneles que intentaron sobornarlo y amenazarlo si reportaba este hecho y hacía esta publicación oficial. Mi mamá me cuenta que mi papá se debatió mucho entre la opción de reportarlo o no, pero al final lo reportó. Y días después recibió la llamada de los coroneles, dándole la certeza de que se iba a morir. Al mes, mi papá fue trasladado a Antioquia, a Zona Roja, con el pretexto de que habían grupos armados en la zona y que él tenía que restablecer el orden. Estuvo en varios operativos, pero un 5 de agosto de 2005, en horas de la mañana, fue abatido. No por un ladrón, no por un delincuente, ni siquiera por un guerrillero. Fue abatido por otro policía, que a la hora de su captura tenía armamento que no correspondía a la dotación policial registrada. Era un arma de largo alcance, traía y adquiría en Estados Unidos. De lo poco que sé del juicio, sé que el hombre se declaró culpable y al poco tiempo fue asesinado también dentro de la cárcel. Claramente mi familia sabe por qué fue asesinado mi papá. Fue asesinado por el narcotráfico, que corrompió a la institución y no solo a esta, sino que a todo el Estado en general. Como reflexión y conclusión, quiero decir que la violencia afectó a gran parte de las poblaciones de las veredas y periferias del país. Pero usualmente pensamos que las personas de las ciudades se libran de estos conflictos, y la verdad es que la violencia en Colombia es tan amplia que hasta una familia, como la mía, que es de ciudad, también es afectada por estas dinámicas de guerra. Hasta los mismos miembros de las instituciones se ven afectados, y en casos como el de mi papá, se vuelven víctimas. Ahora, centrándonos en Uribe, si me preguntaran si sus políticas de seguridad democrática le trajeron un alivio al país, la respuesta sería que sí, pero también
Tendría que decir que estas incentivaron a que más jóvenes se empaparan en esas ansias de ver una Colombia en paz, y que irónicamente se fueran de cabeza a la guerra por buscar esta paz que se les había prometido. No combatió la corrupción que se formó dentro del Estado a causa del narcotráfico y de sus mismas políticas de guerra. Incentivó a grupos paramilitares y al final todo resultó en la muerte de jóvenes y viejos policías, guerrilleros, paras y hasta civiles. Desde mi perspectiva, tengo que decir que es imposible que la guerra sea un medio efectivo para alcanzar una paz estable y duradera, puesto que la guerra no cambia. La guerra no cambió antes y no cambiará después. Seguirá siendo un mecanismo que solo traiga más violencia y corrupción, y al final terminará con la vida de los que habitamos esta nación.